La comunidad de Voz, Canto, Expresión se construye con tu voz. Tu opinión es muy valiosa y me encantaría que dejes tus comentarios. ¿Qué temas te gustaría que trate en el próximo episodio? ¿Qué dudas tenés acerca de la voz? O simplemente compartime tu experiencia. Podés visitar mi página web www.magalisanchezalleno.com y suscribirte al newsletter para enterarte de nuevos episodios y recibir recursos exclusivos de exploración vocal y corporal. También vas a encontrar información acerca de clases de canto personalizadas, coaching en neurovoz y sesiones de musicoterapia y psicoterapia vocal. Activa la campanita en Spotify o en YouTube y suscríbete al canal para no perderte nada. Gracias por ser parte de este camino y darle voz a este proyecto. Magdalena Fleitas es artista, cantautora y musicoterapeuta. Con 13 discos grabados, 2 de ellos Premio Gardel, Magdalena es una referente de la música infantil y la cultura argentina. Su último trabajo musical, Mar de Arena, Nanas y Arrullos, es un disco para la primera infancia y refleja su pasión por la educación y la música. Escribió 5 libros, compuso más de 200 canciones y fue reconocida con el Premio Conex 2025 por su contribución a la cultura y la música infantil. Es fundadora de Risas de la Tierra, una escuela artística en Buenos Aires que integra arte, educación y salud. Declarada de interés cultural en Buenos Aires y en el Consulado de Nueva York, Magdalena Fleitas trabaja para inspirar a nuevas generaciones a través de la música y la creatividad. Comienza entonces Voz, Canto, Expresión, Podcast, un espacio destinado a la investigación, difusión, promoción y aprendizaje de la voz, el canto y la expresión. Si la voz es tu pasión, este podcast es para vos. Voz, Canto, Expresión. Bueno, bienvenida Magdalena, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, es muy lindo tenerte en el podcast. La verdad que estuve mirando tus podcasts, Magalí, y me pareció muy, muy rico, muy interesante, muy innovador la curaduría desde las personas que invitás para tu espacio a los contenidos que abordás. Así que es ese tipo de contenido que yo escucho cuando voy en el auto, cuando tengo un rato para tomar un mate tranquila, y me encanta la invitación. Ay, qué bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, vos sos una gran artista, una referente de la música y de la cultura, la música infantil, pero también sos musicoterapeuta. Y bueno, quería preguntarte por ahí, ¿cómo surgió la musicoterapia en tu vida? Si decidiste estudiar esa carrera por alguna razón. Bueno, yo entré en musicoterapia a los 18 años cuando salí del colegio secundario. En aquel entonces solo había musicoterapia en la Universidad del Salvador, Mm. eh, y fue una experiencia maravillosa porque era la única carrera que yo conocía en el mundo que incluía experiencias artísticas, musicales, tanto de ejecución de un instrumento como cantar en un grupo. Incluía toda una columna muy importante vinculada a la psicología y a la medicina. Por lo cual aprendí muchísimo acerca de la psicología evolutiva, del desarrollo del ser humano. Aprendí acerca de las patologías, de la fisiología. Y después estaba toda la otra parte que tenía que ver con la experiencia corporal. Entonces teníamos materias desde la eutonía, expresión corporal, bioenergética. Y entonces toda esa riqueza de contenido me formó como persona. Me parece que son esas carreras interesantes para cualquier ser humano porque te enseña acerca de la humanidad y acerca de tus propios recursos. Y bueno, cuando yo estaba en el colegio, yo tocaba la guitarra en misa. Entonces, en realidad mi idea era estudiar algún trabajo tipo asistente social, algún trabajo vinculado al trabajo social, ¿no? Alguna carrera. Y una profesora del colegio me dijo, ¿por qué no probás musicoterapia? Y nadie tenía idea lo que era la musicoterapia, parecía como algo hippie, y me pareció tan interesante que fuera una carrera que no se podía explicar muy bien. Y de hecho, cuando terminé la carrera, me seguía pareciendo eso lo más interesante, que era una formación en constante definición,
había distintas líneas de definición, algunas a uno le cerraban, porque a los 20 necesitas poder explicar. Pero todo se cuestionaba. Por ejemplo, se decía, es una disciplina que integra... Y yo decía, ¿es una disciplina? O sea, todas las palabras les podías poner un signo de pregunta al final. Y además yo me daba cuenta en mi práctica que mis profesores, por ejemplo Pepa Vivanco, que fue mi gran maestra en la secundaria, ella era muy musicoterapeuta y sin embargo no era un encuadre clínico o terapéutico. Pero ¿qué hacía Pepa? Incluía a todas las personas, les daba tiempo. Al que no se animaba a participar lo invitaba de una manera tan amorosa y divertida que era imposible decirle que no. Al que ocupaba demasiado lugar lo hacía esperar y darle tiempo como para sintonizar los tiempos de las personas que formaban parte de una banda, por ejemplo. Entonces, yo venía de esa experiencia, de sentir que el lenguaje musical en sí era terapéutico, más allá del encuadre clínico o donde estuvieras trabajando, ¿no? Pero en la facultad me choqué con este mundo que tenía más que ver con la psicología y el psicoanálisis, que me fascinó. Me sacaba 10 en todas. Todas las materias que eran, por ejemplo, anatomía, neurofisiología, o sea, todas esas me sacaba 10 porque era como una nerd de estudiar. Y lo mismo con lo que fuera a estudiar Lacan, dinámicas de grupo, Pillon Rivière, me parecía fascinante. Y después, lo lamento mucho, pensándolo ahora a la distancia, a gatas aprobaba las materias tipo acústica. Que ahora digo, ¿por qué no estudié más eso? Porque es súper interesante, ¿no? Ahora cuando grabo en el estudio y digo, si hubiera dado más bolilla, más importancia a todo lo que tenía que ver con el análisis del sonido como fenómeno en sí. Es una carrera hermosa, musicoterapia. Así que, bueno, di algunos rodeos, pero como tenemos tiempo, me gusta que la gente que escuche también participe de la conversación de esta manera, ¿no? Sí, sí, a la vez también me llevas a mí a mis 20 años, suplicándole a la carrera mayor objetividad en un montón de cosas. Es muy lindo esto que decís, que es verdad que a esa edad necesitamos poder explicar muchas cosas. Y a mí me llevó muchísimo tiempo poder explicarme la musicoterapia. Hoy la carrera es otra cosa, no, sin Claro. duda. Tampoco fue la carrera que yo estudié es la que vos estudiaste, viste, como que por un cambio de universidades. Entonces fue creciendo muchísimo, por suerte, pero siempre me parece interesante porque hay mucha gente que sigue interesada, por supuesto, en estudiar musicoterapia y recibir estas historias creo que es algo precioso porque además en sí misma es una carrera bellísima, como vos decís que permite, bueno, después tener mayor amplitud en un montón de otras cosas. Y vos sabés que yo hablo mucho con mi tutora de tesis, eh, que todavía compartimos conversaciones donde ella siempre me dice, ¿no? Como, bueno, pero ¿dónde están a veces los límites entre lo terapéutico y lo educativo? Y lo educativo como terapéutico también, ¿no? Hoy se trabaja mucho también desde ahí. Ya no está tan, creo, Claro. Es que marcado. si estamos hablando de un lenguaje artístico, tenemos que poder integrar. Mm, Mira, a mí me parece que algo que lastima la comprensión de la musicoterapia, como de cualquier abordaje artístico terapéutico, es querer compartimentar, es mm, querer tratar de explicar la experiencia como si fuera algo compartimentado de la vida, ¿no es cierto? A mí la definición más hermosa que fui encontrando de musicalizar no es lo mismo que musicoterapia, pero es musicalizar y que la heredé de mi querida Violeta Gainza. mm. Yo le fui dando algunas vueltitas, pero es musicalizar es despertar el mundo interior mediante el lenguaje musical y compartirlo con los demás. Mm. Pero eso es una definición que si no empezamos a ver, ¿y cómo se hace? ¿Y qué significa? ¿Y qué significa reconocer la propia voz? ¿Quién soy? ¿De dónde están mis fuentes? ¿Mi historia sonoro-musical? O también tiene que ver con la posibilidad de decir lo que tengo en mi interior y expresarlo mediante una conversación, mediante una canción, mediante tambores, ¿no? Y también es resonar con la cultura, con la voz colectiva. Entonces, en mi trabajo yo siempre digo que integro educación, arte y salud, porque eso es lo que siento. Soy artista, pero soy educadora.
todo el tiempo estoy de alguna manera aprendiendo y enseñando, porque además creo que para que la educación sea un camino posible, todos nos tenemos que transformar. Y entonces cuando yo estoy en el escenario, enseño a la gente cómo participar, que no dejemos a los más chiquitos atrás, busco que todas las personas se sientan incluidas, lo mismo que aprendí de mis maestros. Y por eso funcionan también las rondas que organicé en Risas de la Tierra, la escuela que fundé en el año 2005, y por eso también en mis capacitaciones hay un estado de alegría porque nos hace bien compartir y poder jugar y cantar, y que además no todo el tiempo me tengan que escuchar a mí. Porque eso es algo muy, muy común del artista, ¿no? Que el artista ocupa el escenario, el público es pasivo, escucha, se emociona, pero el público es de público. Y a mí realmente lo que más me gusta es que el momento que compartimos sea en conjunto, que vaya y vuelva. Entonces le enseño a la gente una canción y después sobre eso improviso y después pido que saquen las llaves y hagan un clima de estrellitas y sobre eso canto, o que hablen en secreto y sobre ese secreto que parece el sonido del arroyo que baja de la montaña, canto una canción del agua, ¿no? Y es musicoterapéutico, no sé, es educativo, sí, pero tiene que ver con la salud, sí. Sí. Es artístico, por supuesto. Y entonces, ¿por qué cuestionarlo tanto? Es como una vez una terapeuta muy interesante me dijo, el Excel, como diciendo, el Excel de la musicoterapia no entra en el otro Excel. Y me pareció genial, porque es como, no hay nada más exacto que un Excel, ¿entendés? Sí. Y bueno, acá no, acá es distinto. No comparemos todo como si fueran la misma materia prima, ¿no? Es como decir, no compares el tronco del roble con el bambú, no compares un hermano con otro, ¿no? Es realmente, me parece interesante mirar la naturaleza, la materia prima con la cual trabajamos, ¿no? Que no es tan fácil de definir. Qué lindo, hermoso todo lo que contás. Este ejemplo que das de que padres y madres hagan música con las llaves, debe abrir, me imagino, un universo a la creatividad, que quien lo toma, ¿no? Bien por ellos y por ellas. Eh, Me daba mucha curiosidad, ya que mencionaste la escuela, has acompañado muchísimas generaciones, sí, con la música. Y bueno, yo acompaño mucha gente que tiene dificultades para afinar, que quieren cantar, pero tienen, bueno, problemas de afinación, ¿no? Desafinados, desafinadas. Y quería saber cuál era tu mirada en relación a la importancia de que nos canten, de niños, de niñas, la música que escuchamos, si has tenido experiencias de personas que mejoraron su afinación por estar en contacto con la educación musical. Sí, sí, muchísimo. En Risas de la Tierra tengo grandes ejemplos porque Risas de la Tierra es un jardín musical que yo fundé en el año 2005, que todavía sigue funcionando acá en Capital Federal. Y bueno, pasaron todo tipo de docentes, gente que venía del clown, yo buscaba siempre personas que estuvieran cerca del juego, cerca de la naturaleza de la infancia, que hablaran idioma bebé. Entonces no todas las personas tenían título, por ejemplo, de nivel inicial. Había muchos musicoterapeutas, había gente que venía de las danzas folclóricas, muchas personas venían del clown, que me encanta el lenguaje del clown para trabajar en primera infancia porque tiene mucho que ver con la imitación, con el espejo, con el divertirse, con el disparate. Entonces todos podíamos jugar pasándola bien, ¿no es cierto? Pero entonces en este contexto, claro, llegaba gente que quizás no había cantado o que le habían dicho que desafinaba, entonces no se animaba a cantar. Y parte de mi trabajo con todos los docentes fue que todas las personas podemos cantar, ¿no? Como esa imagen, creo que era un disco de Auténticos Decadentes, no sé, que ponían un micrófono arriba de la ciudad y todos podemos cantar y bueno, hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Porque es cierto que si yo voy a grabar una canción en un disco y es importante que esté afinado. No da lo mismo en ese contexto si hay una guitarra, si hay una armonía, una melodía, un instrumento, hay un violín y es importante que la voz esté afinada. Ahora, si estamos haciendo una exploración de un paisaje sonoro con la voz, no
importa si está afinado, no importa si la persona canta estamos invitados a tomar el té, porque empezamos a jugar con esa materia. Entonces la persona que desentona un poco se da cuenta que tiene un lugar y se empieza a relajar. Pero yo he trabajado mucho, por ejemplo, había 2 maestras amorosísimas en Risas de la Tierra que se morían de vergüenza y nunca cantaban en las rondas. Entonces, ¿qué hacían? Se quedaban cuidando a los chicos o al lado de la puerta o atendían el timbre. Yo decía, pero al final las familias las aman porque eran excelentes maestras y nunca cantan. No, pero es que no me sale, no, me estás presionando, me decían. Y yo decía, no es una presión, es una invitación. Es como todo aquello que implica, bueno, pongámonos las pilas para explorar qué nos pasa con la voz y busquemos un lugar donde nos sintamos seguros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso yo busqué las poesías de Marilena Walsh, los limericks, y a una de las maestras, Violeta, le hacía pararse arriba a un banco y recitar los limericks, pero como si estuviera declamando, como hacían las abuelas de antes. Entonces ella decía, ¡qué vanidad, señor, la del cangrejo! A pesar de ser feo, gordo y viejo. Y entonces jugaba. Y yo le decía, y ahora hacelo como si fuera un tobogán que va de grave a agudo o de agudo a grave. Y entonces empezamos a jugar con la voz como si fuera un juguete. Y al jugar aparecen otras cosas, la riqueza de la voz desde un lugar diferente, ¿no? Porque además después los chicos también querían jugar a lo mismo, se paraban en la sillita Claro. y declamaban, ¿no? Entonces, por supuesto que eso es parte de la experiencia y la riqueza del lenguaje musical. Y además estábamos improvisando. Después, esa maestra quizás no grabó un disco, a diferencia de muchos grupos que salieron de Risas que grabaron un disco. Pero no era lo suyo, ¿no es cierto? No todos vamos a grabar discos. No. Y esa maestra lo que hizo fue conectarse con su voz desde un lugar de permiso, de juego, que además le salía re bien. Era como, tenía potencia, tenía un caudal. Entonces, después esto, el entrenamiento de ir participando de esta manera, la llevó a que se ponía con todo el resto de los docentes a cantar la bienvenida, a cantar las canciones que hacíamos. Qué bueno. Y nadie estaba mirando si afinaba o no afinaba, ¿no? Es como que además dentro de lo colectivo, dentro de lo grupal, las pequeñas, o sea, lo que nombramos como desafinaciones, se encausan, ¿no? Encuentran un lugar. Y por supuesto yo no le decía, bueno, ahora cantás sola frente a todas las personas, porque eso sí hubiera sido presionarla y exponerla, porque... pero desde el lugar en el que ella se subía medio payasa y declamaba poesías, pasó a ser como el personaje poético de Risas de la Tierra. ¿Y tu contacto con la voz, tus primeros así acercamientos a cantar, fueron así desde el juego? Me encantó esto que decís de usar a la voz como un juguete. Sí, eso lo decía Violeta, yo no inventé nada. Siempre digo, o sea, Violeta Gainza, yo la adoraba a Violeta, que ayer cumplía, el 25 de enero Violeta cumplía años. Y Violeta, vos le decías, Violeta, ¿qué es improvisar, no? Entonces ella se quedaba silencio y te decía, improvisar es hablar el idioma de los pajaritos. Entonces a mí me encantaba, porque no te decía, improvisar es el arte de Claro. explorar. No, utilizaba el mismo lenguaje de la improvisación para definir. Entonces, no buscaba un lenguaje complejo, sofisticado, médico, técnico, para definir la experiencia del juego. Ella, cuando hablaba del juego, estaba cerca del juego. Entonces, es un pensamiento cercano al pulso. Y eso hace que comunicarse sea más fácil, porque hay mucha gente que habla tan difícil. A mí me aburre. Yo que estuve tanto en educación y llegaban algunas maestras que yo les decía, ¿por qué elegiste ser maestra? ¿No? Una típica pregunta a mis comienzos. Y había gente que decía, porque me gustan los nenes. Y había gente que decía, porque el niño en tanto sujeto de conocimiento adquiere ¡ay, qué plomo! Decía yo, todo lo que hay que desarmar, todo lo que le metieron a esta persona en relación a las definiciones y al quedar bien y al tratar de agradar profesionalmente. Lo cual no quiere decir que nos empobrezcamos. Por supuesto que es importante
como vos decías antes, encontrar la manera de explicar quiénes somos y usar palabras poéticas, bellas y ricas. Pero para mí es importante que si estamos hablando del lenguaje musical, lo que hagamos tiene que estar cerca de la experiencia y que no se transforme en otro ladrillo de definiciones, porque eso hace que nos convertamos en loritos y repitamos, bueno, el lenguaje musical se caracteriza por esto y aquello. Bueno, esto es una parte de la experiencia. Después yo me voy a los diccionarios porque soy una nerd, como te decía antes, y busco la etimología de qué es la pedagogía, la etimología de qué es la disciplina, la etimología, porque me interesa mucho cómo se construyen las palabras. Pero entonces, no, por eso vuelvo a lo mismo, no es hablar pobre, sino hablar cerca de lo que estamos haciendo. Y volviendo a cómo empecé yo a cantar, que esa fue tu pregunta, yo canté siempre, siempre. Vengo de una familia donde mi abuela tocaba el piano, mi abuela Delfina, yo también me llamo Delfina. Mi papá, por ejemplo, escuchaba cuecas cuyanas y se le llenaban los ojos de lágrimas. Había algo muy emotivo con la música. Mi mamá ponía ópera y también se emocionaba. Entonces, la música siempre fue un lenguaje para mí profundo, ¿no? Íntimo, de fiesta también. Entonces, desde chiquitita que escuchaba, por ejemplo, la flauta mágica de Mozart y ponía el disco y me divertía la parte que la Reina de la Noche hacía y la ponía una y otra vez y decía, no puede ser este agudo. Era como, me parecía un fenómeno. Entonces tenía una escucha particular, ¿no? Lo mismo hacía cuando tenía 9 años, mi papá había traído un disco de ABBA que tenía chiquitita, dime por qué, pero en inglés, ¿no? Y entonces estaba el solo del piano que hacía yo volvía con la púa a ese lugar, no sé, 100 veces, porque decía, ¿qué hace ese instrumento? ¿Qué hace? Después había otro disco que teníamos que era de National Geographic, que era el canto de las ballenas. Entonces lo ponía, era un disco blandito como de silicona, y yo me tiraba en el piso y me sentía un delfín. Encima me llamo Delfín. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué quiero explicar con esto? Que tengo un vínculo con la música, ¿no? Como dice Pepa Iván, con la música está conmigo. Y lo reconocí siempre, porque en realidad está con todas las personas, pero hay personas que lo tienen más a la luz y otros que lo van descubriendo, ¿no? Entonces, como se desenvuelve un regalo, digo yo, ¿no? Que lo vas desenvolviendo. Y entonces yo cantaba las canciones del jardín y mi bisabuela, mi abuela, mi mamá, todos se paraban y me miraban. Y entonces yo cantaba mi trencito de latón, no es más grande que un ratón. Bueno, ese era como un clásico mío. Un hit. Pero además me paraba y andaba como en cámara lenta, como si fuera un trencito. Y bueno, y cuando fui creciendo, lo natural fue seguir cantando. Me mandaban a lo de Pepa Vivanco. Antes había tomado clases con Alicia Lurá, que fue una querida maestra, que había fundado la escuela de música ahí en lo de la casa de Tomás y Enrique, donde se hacían juegos. Todo esto fue una movida de gente que abrió el camino para muchos de los que seguimos, al estilo Violeta, Pepa, Patricia Stokoe, la gente que hizo Sensopercepción, Eutonía, gente que realmente pegó un salto en la cultura de Buenos Aires y de toda la Argentina en relación a la pedagogía, al compartir la música. De hecho, bueno, había muchas de estas personas que estaban, por ejemplo, en música ficta, en Promúsica de Rosario. Claro. Así que crecí en ese entorno. ¿Y qué es lo que más te gusta cantar? Porque, bueno, vos cantás, tenés como 200 canciones, seguro hay muchas más para infancias, pero ¿es lo que más disfrutás o hay algún otro género? Bueno, me atraviesa la música toda. Eh, Cuando estoy en mi casa no canto canciones para chicos, no. Y es más, hay veces que me irrita. Claro, sí, bueno, Que es era como, mi ay, siguiente pregunta. otro grupo más. Porque además Argentina es un flash, pero es el país que más grupos infantiles tiene en el mundo. Somos Wow. pioneros en esto. Somos
hemos transformado la participación artística en la infancia y en muchos países miran a Argentina como un modelo, ¿no es cierto? Entonces, si estoy con niños, lo que más me gusta es improvisar. Soy muy buena improvisando. Entonces, suponete, agarro la guitarra y empiezo, Magali, Magali, tiene una blusa llena de luz, y empiezo a improvisar. ¿Y qué hacen los chicos? Empiezan a mover y mueven los brazos y giran, giran y vamos inventando. Y esto es un flash, puedo estar horas con eso. Horas. Y de repente, y salta, salta, salta y se congela, como una helado de chocolate, ¿no? Entonces, esto me sale muy fácil, es como la magdalenita a flor de piel. Pero bueno, cuando estoy en mi casa, por ejemplo, si tomo mate, escucho folclore y canto zambas, chacareras. Me gustan mucho las canciones españolas, las españolas antiguas, todo lo que sea cantos colectivos. De tu boca sale el sol, de tu garganta la luna. Todo lo que sea cantos colectivos me conmueve la humanidad expresándose mediante la música. Lo mismo con los cantos africanos. Pero puede ser infinito porque amo la música del mundo. Y el otro día, por ejemplo, estaba con unas amigas, habíamos estado conversando una situación difícil que hubo en relación a una de ellas, y estábamos sensibles, ¿no? Porque también uno va creciendo, te toca la vida, la muerte, y de repente, no sé por qué, me salió en el Instagram una canción que yo cantaba de adolescente, que le gustaba a mi papá, que era una canción griega. Apokara mira mustelene dio que trío que te será pedia. Ay, me dio una emoción, empezaron a caer lágrimas. Ustamus tolimaniena ne dio que trío. Y yo no soy griega, pero siento el pueblo griego cuando lo canto. Y lo mismo me pasa con los cantos africanos, con el lambira, con los cantos españoles que cuentan las historias de los pastores, de las mujeres, del pueblo. Así que no podría decir una sola música, porque depende del momento en el que estoy y lo que necesito expresar y vibrar, ¿no? En cada momento. Qué bien. Es hermoso escucharte cantar, por supuesto, pero también el modo en el que, como vos decís, te atraviesa la música. Porque yo tenía ganas de preguntarte si como cantante sentías, bueno, que tenías que hacer como si fueran ajustes en el repertorio para infancias, pero luego te escucho y me parece que sos un gran aquí y ahora, como que hay algo de tomar lo que hay. Igual sí, igual siempre voy haciendo ajustes. Sí tengo una conciencia también de que hace falta. Por ejemplo, mis anteriores discos, los primeros discos los hice con la Gran Banda, que es un querido grupo de amigos con quienes todavía nos seguimos encontrando. Además, de la Gran Banda salió Nina de Vuelta a Canela, Trini de Anda Calabaza, entonces Gora, que también está en Vuelta a Canela. Es como si compartiéramos un mundo de mucho amor por la infancia y por las canciones. Entonces nos encontramos y nos ponemos todos a cantar, ¿no? Y durante muchos años, bueno, tuve este concepto musical de banda. Y ahora estoy sintiendo que necesito una música más tranquila. Por ejemplo, ahora el último disco lo hice con Fabio Pérez, que es un guitarrista maravilloso, cantante. Y es muy minimalista el disco, necesito espacio, que haya silencios, que haya secretos, que haya ruiditos, ¿no? Y entonces voy ajustando de acuerdo a eso, ¿viste? Y creo que cada vez más necesitamos material que nos recuerde cómo jugar. Porque a diferencia de antes, yo siempre cuento esto en las capacitaciones, cuando yo tenía 20, 25, todos queríamos que nos enseñen algún juego, que nos enseñen alguna canción. Sí. O sea, en los 95, en el año 1995, vamos a hablar de fechas, no había YouTube. No había YouTube, vos no debías haber ni nacido. No, sí, 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 sí. Sí, Pero bueno, estaba bien vivita y estudiando música. en mi vida. Porque claro, en esa época no existía YouTube y los que te enseñaban los juegos eran otros maestros.
Entonces venía otro maestro y te enseñaba, ay, ami, 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 el repetitivo, y todos hacíamos la ronda de ami, 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 ¿no? Entonces era como el que sabía de recreación, de juegos para cantar alrededor del fuego, de juegos para cantar alrededor del fuego, de canciones chiquititas para contarse secretos y hablar de la intimidad. O sea, hacíamos listas de canciones, ¿no? Ahora, no hace falta necesariamente transmitir listas de canciones, pero yo veo que a los docentes les hace falta profundizar en cuándo y cómo las voy a transmitir. ¿Cuándo es que no da lo mismo cantar una canción pum para arriba cuando los chicos están incómodos y hay uno que está casi llorando? No, primero acomodá el grupo, primero saludá, hacé silencio, despertemos la escucha, juguemos a abrir los oídos, ¿no? Y después, cuando hay un clima propicio, cantá la canción y no la abandones. Eso es muy común. En la escuela empiezan, por ejemplo, saco una manito, la hago, baile, jala mochila ahí, te dije, porque hay que colgarla a la silla, la cierro, sí, pasen, pasen. Yo digo, no, la canción es una obra, tiene un inicio, un desarrollo y un cierre, salvo que se vaya a caer un pibe, que es otra cosa. Buscale el momento propicio, ¿no? Claro. Es un momento, una canción transmite contenido, transmite significados, una canción tiene que tener un tiempo y un lugar. Entonces, ¿cuándo y cómo voy a cantar? También, porque el cómo, por ejemplo, es buscar las dinámicas, que no todo sea plano y arriba, abra, roda, chindolele. Bueno, sí, está bien, estamos saltando arriba la compañía, pero después, escucharon el viento. Y entonces uno invita de vuelta, como la respiración hacia afuera y hacia adentro. Volvés a invitar a entrar en un ritmo, en un pulso. Y entonces de esta manera es que el lenguaje musical se transforma en un lenguaje y las canciones y el repertorio se transforman en una manifestación del lenguaje, no en un producto comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces estoy como muy enfocada en ajustar qué es lo que hace falta aquí y ahora, como vos dijiste, cuando canto y cuando también doy capacitaciones. Y tenés muchos libros escritos, eso es verdad, pero tal vez en el primero quizás te costó encontrar una manera de escribir todo esto tan físico, tan sensorial, tan del uso de la voz. Bueno, el primero fue Crianza y Arte, la magia de aprender. Y yo mirándolo, o sea, mirando hacia atrás, le sacaría la mitad del libro. No, no seamos así, no. No, sí, sí, porque lo más lindo que tuvo ese libro es que yo no tenía muy claro cómo transmitir algunas ideas, entonces tomé mucho prestado de mis referentes, ¿no? Pero lo más lindo que en su momento no me di cuenta que era tan auténtico y ahora lo reconozco como una manifestación de mi camino, es que yo hice muchos capítulos con historias de personas. Entonces contaba cómo hacía la familia de Azul para cantar alrededor de la mesa y jugar con las muñecas a hacer el feliz cumpleaños. Cómo hacía el abuelo Pepe que juntaba fierritos y tenía una colección de fierritos y todos los nietos lo ayudaban. Cómo hacía Joana que juntaba caracoles en la playa y colgaban guirnaldas de caracoles donde pasaban y todo a su alrededor eran cortinas de caracoles. Entonces, de lo que hablé en ese libro es de heredar lo que amamos, de reconocer quiénes somos y compartir quiénes somos, desde nuestro entusiasmo, desde nuestras fortalezas y también desde las carencias, las dificultades. Entonces, en ese libro, para mí lo más interesante precisamente son las historias de las personas. ¿Y qué es lo que a mí me gusta? Me gusta que la gente aparezca, que la gente sea protagonista. No es que yo quiero estar en el escenario y espero el aplauso. No, no me mueve eso, ¿eh? Me gusta que me quieran, pero me gusta que me quieran, pero no es que necesito el aplauso del público y la importancia personal, no es mi motivación.
En cambio, me gusta cuando estoy con gente que mediante ejercicios, dinámicas, exploraciones, logra componer, reconocer su propia voz, crear un proyecto. Y por eso es que en Risas de la Tierra han salido tantos grupos, porque primero salió Vuelta Canela, después Anda Calabaza, después Pimpau, Tangurí, Ana Iniesta, que es hermoso lo que hace, y muchos artistas que en ese contexto tan nutricio, donde todo el tiempo tallereábamos la Claro. composición, salían, era lo más natural. Bueno, vamos a hacer esto en algún lado porque es tan lindo. Y entonces, volviendo a los libros, a medida que fui escribiendo, fui reconociendo más cuál es mi propia voz. Entonces, Una escuela en ronda es un libro denso porque es muy largo, pero está lleno de material para docentes y para Sí. instituciones. Y ahora en estos días está saliendo a la luz el libro No me sale, que es un cuentito que hice inspirado en un personaje que se llama Manuel, que padece un poco la escuela, que se aburre, se cansa, no le salen las letras, todo le sale al revés, hasta que la maestra lo invita a traer a la escuela sus tesoros. Y como Manuel es un niño que es un encontrador, yo siempre le digo a mis hijos, también les digo, el que busca, busca, y el que encuentra, encuentra. Entonces Manuel encuentra cosas y lleva todo esto a la escuela. Y a través de compartirlo con sus amigos, de aprender a clasificarlo, a escribir las etiquetas, a jugar también a ver lo que traen los demás, a partir de esto empieza a aparecer el sí me sale, porque los mundos se hacen amigos, ¿no? El mundo de la escuela, el mundo de la casa. Entonces, ya a esta altura escribo y sí siento que fluye muy rápido lo que tengo para decir. Qué lindo. Te escuchaba y pensaba con esto que decís del me sale, ¿no? Pensaba en algo de, tanto que se está hablando de la frustración, de la ansiedad, de estos, sí, de estos estados, ¿no? Que parecerían estar como muy, 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 muy presentes. Hablar de pantallas parece que ya entramos condenándolas, ¿no? Pero no es mi intención para nada, hablar mal de la exposición a las pantallas, sino más bien preguntarte si a lo largo de todos estos años de brindar tantos conciertos y de hacer participar a la gente, ¿seguís viendo algo de del interés y de la atención de estar ahí o si hay algo que se pierde, si las cosas tienen que durar menos o tienen que ser más rápidas? Bueno, es interesante, sí, yo veo que van habiendo algunos cambios. Cuando la gente viene a un show mío, viene precisamente a buscar de alguna manera lo que encuentra. Entonces, la propuesta de juego de baile folclórico, donde todos hacemos una ronda y bailamos un carnavalito, o estas cosas que yo hago que le pido a la gente que cante y sobre eso improviso, todo eso funciona muy bien, Mm, sigue funcionando muy bien porque el público que viene está buscando eso también, ¿no? bien. Elige un show mío. Lo que sí me llama la atención es que cada vez veo que hay más escucha de productos que son muy comerciales, que Mm. donde no aparece, por ejemplo, yo estuve en los Latin Grammys, ¿no? Y participé, bueno, me invitaron. Entonces es como algo de estas cuestiones donde uno ve todo lo que hay en el muestrario infantil en Latinoamérica. Sí. Y la mayoría de lo que había era punch, punch, punch. Mueve tu manito. ¿Quieres ser feliz? Ríe, ríe. Así, así. Y todo con música programada. No había una guitarra, no había una flauta. Yo decía, ¿pero qué pasó? Y allá, por ejemplo, en Miami no tenían idea de Argentina. No conocían a nadie, ni a los canticuénticos. Era como, Mirá. o sea, ¿qué pasa que está esa brecha, ¿no? Cuando acá hay un pensamiento, una cultura en relación a lo que vamos a cantarle, lo que vamos a escribirle a los niños, lo que se va a hacer en la escuela. Entonces me impacta un poco ver el avance de lo comercial eh, como producto, que piensan que si los chicos se mueven y saltan, funciona. Y sí, el pibe va a moverse y va a saltar porque está respondiendo al estímulo musical Estímulo, sonoro, sí. pero eso no significa que sea un buen alimento lo que le estás dando. Y además es impactante ver que hay muchos productores musicales que piensan que con el teclado y la programación pueden sustituir
el sonido verdadero, ¿no? Mm. Y el punchi punchi es fuerte, ¿eh? A mí me divierte, yo estoy en una fiesta y me pongo a saltar con el punchi punchi, pero ponele un violín de verdad, poné un coro de pibes cantando, ¿no? O que sea una vez por semana, como decir, bueno, una vez por semana comemos esto, pero después pónganse las pilas y coman mejor. Es Claro. como, entonces sí veo algunos cambios, veo que por ejemplo muchos colegas queridos que son de un nivel altísimo están con poco laburo y de repente vienen estos que son más de YouTube y llenan 3 Gran Rex y vos decís, ¿qué pasó? ¿No? Mm. Como que tenés que ayornarte en el lenguaje del streaming, del YouTube, para captar un público. Y bueno, ese no, definitivamente ese no es mi camino. No, no, no voy a hacer eso para captar un público, porque no es que quiero comprar un público. No quiero que los chicos se transformen en consumidores de lo que hago, ¿no? Sí. Entonces me parece que eso es respetar a la infancia y darse cuenta que yo les estoy contando, cantando, compartiendo mis verdades, tratando de poner en la luz eh, elementos nutricios ricos para enriquecer la infancia, pero no quiero, vayan a comprar el nuevo osito Claro. que se cierra los ojos, ¿viste? Sí. Entonces, eso se ve en el mercado. Y se ve especialmente en los chicos que están demasiado expuestos a las pantallas. No hay que estar demasiado en las pantallas. No hay. Aunque sea una lucha. A mí, mi mayor aliado es la plaza, el parque. Mm. Aunque sean grandes los pibes. A Santiago, mi hijo menor que tiene 11, le pongo los patines y vamos al parque. Y da vueltas en patines. Y tiene que, o sea, o le encontra, o la posibilidad de ir a un club donde haya algún deporte en grupo, incluso los scouts, de esos que son grupos más Sí. abiertos, ¿viste? No te digo grupos cerrados, pero encontrar grupalidades y tribus que todavía sigan explorando el juego, que caminen por la calle, que, que tengan experiencias creativas porque producen algo, producen dibujos, murales, y hay opciones para eso. No, no, a mí me preocupa, veo la cantidad de niños adictos a las pantallas y digo, Mm. qué peligro. Sí. Sí, sí. Sí, me cuesta como... eh, entiendo que hay un montón de estudios y que cada vez más y eso. También veo un montón de padres y madres ahí como con mucha preocupación al respecto, a veces no sabiendo qué hacer. Y creo que también hay, bueno, como formas y formas de acercar las pantallas y depende qué Sí, contenido, qué... todos los chicos, mis hijos ven, todas las noches ven una película, en algún momento del día jugamos algún juego, capaz en la compu, pero una cosa es ponerte a jugar con un juego y otra cosa es estar scrolleando en YouTube. Me ha pasado que alguna vez y lo hicieran y que incluso alguna vez vieran algo inadecuado Mm. y entonces conversarlo y poner los bloqueadores y el control parental, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es conversar con ellos para que se den cuenta. Digo, si Sí. algo te asusta, es que no fue bueno verlo. Si algo te perturba, te confunde, es que no estaba bueno verlo. Entonces ahí hay que conversar. Pero hay mucha gente que se preocupa, pero no se ocupa. O sea, Sí, no ahí hay vos tanta. estás todo el tiempo formando parte, ¿no? Te estás incluyendo en todos estos usos que mencionaste, es Y plural. es un trabajo, tenés que dedicar tiempo. Mm. Y sí, tenés que llevar yo qué sé, el domingo yo me lo llevé todo el día a un cumpleaños de un amiguito que estaba a 100 kilómetros acá, y bueno, y vamos. Y fue como hacían mi mamá y mi papá hacían eso antes. O nos vamos todo el día a la costa del río y llevamos picnic, invitamos amiguitos, y se cansan y se aburren y no pasa nada, se cansan y se aburren y se hacen amigos de otros chicos alrededor, pero hay que ocuparse. Lo que Mm. yo veo es que hay mucha gente que dice, es un desastre, está todo el día con el celular. Una mamá que dice eso. Bueno, llévalo a algún lugar donde lo que suceda sea más interesante y le guardas el celular ahí. Pero bueno, hay que ofrecer algo a cambio, ¿no? Porque el Sí. celular es hipnótico. Mis hijos no tienen, el mayor que tiene 14 sí tiene celular, porque anda colectivo por todos lados, pero el que tiene 11 no tiene celular. No hace falta. Qué bueno, revolucionario te diría, pero porque también se juega algo de la pertenencia, ¿no? De si tienen o no tienen. Pero está bueno esto de
que decís, ¿no? Ocuparse, estar ahí, o sea, estar viendo para poder conversar de lo que surja. Sí, Sí, es un trabajo esforzado porque no es el mismo desafío que hemos tenido los adultos. Entonces es como luchar contra algo que uno no termina de tener claro. Y a sí, veces uno se resigna y se rinde porque es más fácil que dale, quédate, es como eso que dicen que es el chupete electrónico. Es verdad. El pibe se queda 15 minutos y vos te pudiste conectar con lo que tenías ganas y lo tenías ocupado en eso. Pero tiene un costo, eso mm, tiene un costo, tiene una consecuencia. Y hay que saberlo, hay que saberlo. Y hay muchas opciones para encontrar, ¿no? Esto que, para mí, por eso yo insisto, a la plaza, a la orilla del río, divino. invitar amigos. Y pasan cosas cuando invitas amigos, porque también quizás, por ejemplo, en casa no hay play, no tenemos play, no hay. Bueno, pero en la casa de no sé quién, y bueno, Y pero es que bueno, no hay. Y sí, suceden conflictos, pero se resuelven. sí. Y lo que yo veo es que la consecuencia es mucho mejor cuando uno no llena tanto de pantallas la casa porque es mucho más difícil. De hecho, lamento el día que le enseñé a jugar unos jueguitos porque ahora quiere todo el tiempo a eso. Capaz nos fuimos todo el día al río, hicimos unas cosas maravillosas, pero está esperando el momento de jugar a eso porque es muy adictivo. Entonces, Sí. no hay que ofrecer de más. Bueno, gracias por tu parecer, gracias. Y volviendo a tu disco nuevo, Mar de Arena, ¿no? Nanas y Arrullos, digo bien, Sí. hermoso. ¿Tenés una canción preferida de ahí? Ay, me encanta ese disco, me gustan varias, porque surgió con un viaje que hice a Chile para, para cantar a un grupo de mujeres que bailan con sus bebés a UPA. Mm, Y fui también a dar un curso de la Fundación Ibáñez Atkinson en Chile. Hay movimientos pedagógicos muy interesantes. Y, y entonces, de repente, viendo tantas mujeres bailar con los bebés a upas, caracterizadas con polleras preciosas, que se hacían trenzas entre ellas. Bueno, esto que estamos hablando, armaron tribus de crianza, que antes había muchas sí. también en Argentina. Y mucho surge a raíz de la iniciativa de una de estas chicas que se llama Baña Camargo y otras que se sumaron al movimiento y llevaron esto adelante y se transformó en un movimiento. Y cuando yo fui, los maridos de varias de las chicas me acompañaron, uno tocaba percusión, el otro la guitarra, el otro. Entonces se armó algo muy comunitario y yo amo esas cosas. Entonces volví en el avión y enseguida me empezaron a bajar las canciones. Voy a danzar con mi bebé, con mi bebé. ¿No? Esa es una. Pero salen del propio juego que está sucediendo, ¿no? Después está Estrella de Clayton y Clayder, que es una poesía hermosísima, lo tradujo mi querida Lucrecia Pinto, y cantan Lucrecia, Clara Terán de invitada, Fabio Pérez. Estrella, estrella, ¿cómo será así? ¿Viste? Es una belleza. Preciosa. Y después, bueno, hay varias que surgen también de cantarles a mis hijos que están grandes, pero igual les encanta que les siga cantando. Es un disco de que me da mucha ternura. A veces me lo pongo a mí misma. Es el Mm, único disco que me pongo a mí misma. qué lindo, ¿no? Porque nos volvemos grandes, pero qué lindo es que nos canten y que nos cuenten cuentos. Entonces, esto de los arrullos y las nanas, eh, ¿por qué no? Claro que los necesitamos también. Hay momentos muy Sí, hostiles en la vida, que son sí, momentitos sí, sí. de amabilidad. Ponele que te fuiste a dormir un poco acelerado y son canciones que a mí me traen paz. Y también la del disco Risas del Alma, que es el disco anterior, que es un disco para adultos que hice con canciones más espirituales, digamos, de mis procesos personales. Ese álbum también tiene canciones que a veces pongo como si fuera una meditación. Y, y bueno, sigo grabando, ahora sigo. No puedo Sí. parar. Está muy bien, no pares. Sí, compartiendo, es precioso. Creo que sí, creo que todo te estimula y está buenísimo que lleves registro y eh,
porque me parece que hace bien y le hace bien al mundo que haya personas así que todo lo convierten en canción, en estímulo para el juego y como vos decís, que el juego quede cerca, eh, que el juego quede en hacer una comida, ¿no? En Claro. lavarse los dientes, sí. Y que no haya que hacer como un curso para, necesariamente digo, ¿no? Para que haya algo Y de que creatividad. tampoco, claro, que la creatividad es, como decía Alicia en El País de las Maravillas, que decía, siga ese conejo blanco. Yo siempre digo que esa es la creatividad, ¿no? Y entonces vamos ahí, vamos sintiendo ese fueguito todos los días. Así que siempre estoy queriendo producir nuevos discos. Me la paso cantando, es así, es como... Está clarísimo. Divino, divino. Bueno, en este podcast hay una sección que se llama El aire no da la panza. El aire no va a la panza, el aire está aquí. El aire. Bueno, yo estudié mucho y sigo estudiando. Mi profe es Lucre Pinto. eh, y creo que el trabajo con la voz es sumergirse en las profundidades de uno mismo. Mi voz fue cambiando mucho desde que empecé a grabar hasta ahora. Parezco otra persona. Tuve una época en la que quizás yo los primeros años, por ejemplo, te podía grabar, mueve la patita, que se viene la... No, y me hacía como la colombiana o me hacía la cubana, chico. No, pues me divertía, una cosa lúdica, histriónica. Y entonces una época estuve trabajando como despojarme de eso. Pero me dejó como, fue un poco, era interesante despojarse, como si uno a veces se pusiera demasiado maquillaje y quisieras cantar más natural, pero a la vez, escuchando algunas canciones mías, yo escucho mi voz como si fuera demasiado blanca, como si fuera, hay una ronda esperando en algún lugar, como si fuera una niña, todo chiquitito, lindo, suave, ¿no? Y después de un tiempo de eso volví como a sacarme eso de encima y poder cantarlo con más cuerpo y si quiero apelar a algo más histriónico, que lo tengo y soy así, poder hacerlo sin sentir que estoy disfrazando algo, ¿no? Mm, Entonces sí, siempre estoy en una permanente búsqueda de qué decir y cómo decir y hay muchas canciones que me resultan muy difíciles. mira. Hay canciones para adultos que es como, o sea, yo puedo cantarte una cueca, una samba, me siento súper tranquila, pero hay canciones que, por ejemplo, Diamante de Fandermole, que la empiezo a cantar y Mm. se me caen las lágrimas, ¿no? O sea, me genera una emoción y es bueno, seguí a ver qué pasa con eso. Digo, no, no puedo. Y quiero volver a, no sé, a mírenme, soy feliz, ¿no? Es como, también me choco con mis limitaciones, técnicas y expresivas, porque eh, hay canciones que me atraviesan y me cuestan porque tienen rulos difíciles y no tengo tanta práctica como hacen los cantantes. Yo veo chicas jóvenes que están horas para hacer los melismas, ¿no? Mm, Y a mí eso me cuesta. No tengo ese hábito, práctica de vocalizar tanto porque no solo, o sea, ser cantante es, no, yo no me defino nunca como cantante, jamás. mira. Es como, canto mis canciones, ¿entendés? Pero no es que tengo el oficio de la cantante que explora el aire y el vibrato. Entonces, nada, por eso también no tengo tanta cosa con el escenario, ¿viste? Tanta cosa de la actuación en el escenario. Es como, es más estar presente. Y el trabajar con infancias te da ese permiso, ¿no? O incluso con docentes, porque nos ponemos a hablar de lo que hacemos, del sentido de lo que hacemos. Así que bueno, te acabo de contar como algo más íntimo, pero me Hermoso, va... digamos, no encuentro, no sé, no sé si te comparto, no porque importe, pero no encuentro otra definición para una cantante que no seas vos. O sea, todo lo que, cuántas cantantes querrían tener tanto vínculo con la improvisación, con el aquí y ahora, con preguntarse todo el tiempo acerca de la voz y no dejarla, no sé, cristalizada y quieta en una idea de una sola voz.
que es algo que a mí me inquieta muchísimo, es Claro. esa idea, ¿no? Me parece que cierra puertas. Sí, lo que pasa es que cada vez hay más cantantes, porque también hay algo muy lindo, que es que en estos últimos 10 años yo observo cada vez más cantantes que se animan a compartir, mostrar su obra, y Mm. gente muy virtuosa, y gente que maneja el instrumento, a veces teatralmente, por ejemplo, te vas, viste, esa cosa medio dramática, Ah, no sé, sí, con sí, cualquier... sí, sí. Entonces, que para mí es un poco exagerada, yo soy muy natural. Entonces también mi trabajo a veces es igual atravesar lo que me cuesta, como esto que te decía, una canción que me emociona o que tiene agudos difíciles, como Mm. Cristo de las Redes, la oración del remanso. Bueno, muchísimo. ¿No? Es como, siempre creo que, y una vez fui a lo de Luna Monti, que somos amigas, y ella estaba escribiendo una letra, tenía que cantar una canción que le habían invitado, y estaba anotando dónde respirar y anotando la letra. O sea, hay que estudiar, ¿no? La obra, dedicarle un tiempo, desde el amor, desde... Mira, ya con esto me voy. Hay una definición hermosa, hablando de etimología, de la disciplina, que es ser discípulos de eso que amamos, que eso es la Mm. disciplina, ser discípulo, tomátelo en serio. Entonces, dedicarle un tiempo a la canción, analizarla, explorarla, fíjate qué pasa con la voz, con el aire, con la panza. Yo tengo que trabajar todo el tiempo, ir a la panza o ir a sentir que estoy flexible, que las rodillas están permeables, porque si no me mando para adelante. Entonces, estoy trabajando cómo estar centrada, ¿no? Así que eso. Divino. Bueno, muchísimas gracias. Un placer escucharte y de nuevo un honor tenerte en el podcast. Gracias. A vos, Magalí, mucha suerte con este hermoso espacio de compartir saberes y experiencias. Y así termina la charla que tuvimos con Magdalena. En la descripción del podcast voy a dejar los links para que puedan contactarla y conocer más acerca de todo su trabajo y de su música. Espero que hayan aprendido y disfrutado de esta charla tanto como yo. Soy Magalí Sánchez Alleno y me despido hasta el próximo episodio.